Bueno, nos encontramos una vez más en este curso de Historia del Pensamiento Argentino y Latinoamericano. En el día de hoy vamos a introducirnos en la filosofía de la liberación, bien, una de las corrientes más características del pensamiento argentino y latinoamericano, valga la redundancia. Lo de hoy va a ser, por supuesto, introductorio, tenemos escaso tiempo para una corriente que contempla distintos autores y tiene una complejidad muy grande, como iremos viendo. Así que les invito a quien quiera profundizar, que, bueno, además de asistir a esta introducción de carácter más contextual, donde vamos a dar algunas pinceladas, pueda ver los videos del curso completo que está en YouTube, en mi canal. Son 4 clases donde ya ahí profundizamos más en cuestiones conceptuales que hoy no llegaremos a ver. Bien. Dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a hacer una hora de exposición, 50 minutos. Hacemos un pequeño receso y luego ya pasamos al intercambio. Bien, les comparto pantalla. Bueno, Fabián, ¿me hace señas si estás viendo la pantalla? Sí, perfecto. Digo Fabián porque lo estoy viendo, lo tengo en la... Sí, sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, estos son los temas de hoy. Rápidamente, bueno, la filosofía de la liberación, bueno, es una introducción, ¿no? Distintos aspectos de contexto, unas discusiones emblemáticas y nos centraremos hacia el final en Dussel como figura más destacada, ¿no? De esta corriente. Bueno, básicamente, este es la primera filmina, digamos, ¿no? Que nos da la pauta de por dónde vamos a ir. Primero, fíjense que no estamos hablando de filosofía de la liberación en singular, sino de filosofías de la liberación, porque efectivamente dentro de este marco conceptual va a haber matices importantes entre autores. ¿Bien? Matices que no llegaremos a ver acá, simplemente mencionar hacia el final en una placa. Pero bueno, es importante dar cuenta de que no hay una única visión, aunque sí podemos decir que hay un espíritu compartido, que es lo que vamos a tratar de recuperar sobre todo hoy. Bien, así que básicamente para iniciar esto, digamos que las filosofías de la liberación se constituyen hacia fines de los años 60, principios de los 70, en una expresión crítica de la opresión latinoamericana en particular. Vamos a ver todos estos rasgos, ¿eh? Esto es solamente una introducción. Y propiciada por nuestro contexto de un capitalismo dependiente. ¿Cuáles son, si tuviéramos que identificar los rasgos comunes del movimiento? Bueno, el primero es elaborar una auténtica filosofía con valor universal desde América Latina. Esto ya veremos, es decir, un montón. ¿Bien? ¿Por qué es decir un montón? Porque, bueno, ha estado en discusión si América Latina era capaz o no de producir filosofía, si esa filosofía que producía podía ser o no auténtica, qué significa la autenticidad desde América Latina, qué significa un valor universal, ¿no? ¿Qué significa desde América Latina? ¿Le agrega algo pensar desde acá? Pensar situado en un contexto específico. Bueno, todas estas cuestiones vamos a ver que son muy importantes. Pero ahí tenemos ya una primera declaración, digamos, de principio, ¿no? De lo que apunta, lo que quiere la filosofía de la liberación. Un segundo punto, bueno, terminar con la situación de dependencia. Dependencia, vamos a ver que es un fenómeno integral que abarca lo económico, lo político, lo cultural y específicamente en el ámbito en que se mueve la filosofía, lo intelectual, ¿no? Lo filosófico. Entonces, la filosofía de la liberación va a tener como uno de sus ejes el combate contra la filosofía canónica o dominante, que es una filosofía de carácter academicista, y ese academicismo va a estar permeado por todo un canon, por un conjunto de autores, por un conjunto de conceptos, por una tradición que la filosofía de la liberación va a poner en discusión fuertemente, fuertemente y desde su inicio. Un tercer elemento va a ser la opción ético-política que realiza la filosofía de la liberación, ¿no? ¿Cuál es la opción ético-política? Partir como prioridad, digamos, como punto de enunciación, como inicio del filosofar desde la situación de los oprimidos latinoamericanos, ¿no? Esto ya es muy rupturista, ¿no? Respecto a la relación, a la tradición filosófica occidental, ¿no? Acá tenemos este aspecto que nos va a traer a colación además, fíjense, la idea de que hay una novedad histórica, ¿no? La idea de que es desde la exterioridad de un sistema dominante, desde aquellos que sufren su
su opresión, digamos, desde donde puede verse la verdad completa de ese sistema, ¿no? Algo de esto, por supuesto, está presente en autores de la tradición filosófica occidental. Rápidamente se nos viene a la cabeza Marx, ¿no? Lógicamente, donde Marx dice desde el punto de vista del proletariado que se puede entender cómo funciona el capitalismo. Bueno, algo de esto está en esta tradición, como veremos, ¿no? Aquí está este elemento claramente, donde vamos a ver que pesa también mucho la dimensión cultural, ¿no? Cómo se constituye un pueblo, y en particular cómo se constituye el pueblo latinoamericano, y por qué se entiende que de esa constitución histórico-política representa una novedad. Y finalmente, como tarea de este filosofar de la liberación, bueno, un rol, digamos, en relación con la dimensión de liberación, digamos, la dimensión organizativa, con las urgencias del pueblo pobre y oprimido, etcétera, etcétera. Una tarea que se vincula con orientar, digamos, una praxis, ¿no? Vamos a ver que no en el papel de la dirección, pero sí en el papel del acompañamiento desde lo intelectual. Bueno, rápidamente, si tuviéramos que hacer una prehistoria de la filosofía de la liberación, acá seguimos, aunque nos distanciamos un poco también, pero seguimos un planteo de Dussel al respecto, diríamos que la filosofía de la liberación tiene prácticamente 500 años, es decir, coincide con la llegada de Europa a América, ¿no? Entonces tenemos como primer antecedente la filosofía política que se formula ante el hecho total, que fue la conquista de América, ¿no? La invasión de América de parte de Europa, ese contacto de culturas tan poderoso, tan potente, y bueno, y los discursos que se van montando en relación con ese fenómeno, ¿no? Por un lado, este discurso crítico interno, ¿no? En nombre de los vencidos, ahí tenemos la figura de Montesinos que destaca, la primera protesta frente a las injusticias, ¿no? Y luego ya con una formulación mayor, con un grado de sistematicidad mayor y con mayor impacto también, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo, la figura de Bartolomé de las Casas y diríamos la Escuela de Salamanca en su conjunto, ¿no? Es la primera filosofía política. Ustedes me dirán, bueno, pero no eran latinoamericanos. Bueno, pero surge desde la situacionalidad latinoamericana, ¿no? Tanto Bartolomé de las Casas como Montesinos ejercían su sacerdocio en América y es en el contacto con la realidad americana que está sufriendo, digamos, la expansión moderno-colonial, que estos pensadores van a ir formulando la crítica hacia la modernidad desde adentro, ¿no? Y bueno, ya también aparece una crítica a la modernidad, pero ya desde una exterioridad radical, es decir, de pensamiento indígena, ¿no? No desde pensadores europeos en América, sino desde pensadores indígenas. Cuando hablamos de Felipe Guamán Poma de Ayala, podríamos hablar de otros. En el caso de Guamán Poma de Ayala, su crítica sobre todo se formula desde el dibujo, ¿cierto? Son dibujos que los pueden buscar en internet, son muy potentes, son muy interesantes para analizar y de hecho han sido muy estudiados por los autores del enfoque decolonial, ¿no es cierto? Bueno, un segundo momento de antecedentes de la filosofía de la liberación tiene que ver con las filosofías de la emancipación hispanoamericana, ¿no? El contexto que podemos datar entre fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, en el cual, abrevando, esto lo vimos en una clase específica, ¿no? Está el video en el canal de YouTube, lo pueden ver también, pero abrevando en una tradición de pensamiento, en varias tradiciones de pensamiento, va a surgir un pensar emancipador en América Latina que va a tener también sus matices, sus rasgos distintivos entre distintos líderes, patriotas, etcétera, pero que va a encontrar en una figura como la de Alberdi la búsqueda de un fundamento filosófico, ¿no? Al proyecto emancipador. Son las primeras búsquedas de esas bases filosóficas. Luego tenemos algunos autores, como el propio Moreno, ¿no? Que va a buscar dar una fundamentación al autogobierno, ¿no? De las Provincias Unidas, y así hay como distintas miradas, ¿no? Bueno, y ahí tenemos también, por supuesto, los discursos indígenas que emergen en ese contexto. Quizá el caso paradigmático acá va a ser el de las rebeliones altoperuanas, ¿no? De 1780 a 1783, encabezadas por Condorcanqui y por Tupac Amaru II, ¿no? Son, de cierto modo, prehistoria, ¿no? De la filosofía de la liberación. Todavía no tenemos sistemas filosóficos como tales, pero son momentos que van constituyendo una matriz de pensamiento, como diría el Ciro Arcumero, ¿no es cierto? Y un tercer momento van a ser las filosofías que van a surgir en el contexto de lo que Martí va a llamar a fines del siglo XIX
como la segunda independencia, ¿no? La segunda emancipación, aquella que venía a completar a la primera independencia. Y José Martí es el que formula con mucha claridad esto. Hay otros autores que, en cierto modo, ya lo hacen, como Francisco Bilbao, pero José Martí tiene realmente una proyección latinoamericana muy importante, ¿no? De hecho, su planteo de la segunda independencia va a ser ni más ni menos que recuperado por la Revolución Cubana y llevado adelante en lo que va a ser el tercer momento de la historia filosófica de esta historia que estamos haciendo, que es todo ese contexto revolucionario, ¿no? Del siglo XX en distintas etapas. Así que la figura de Martí es una figura que nos, en cierto modo, nos invita a un programa, ¿no? de acción y de lucha. Es un programa de acción y de lucha que viene a concluir aquel proyecto emancipador que, en cierto modo, quedó a mitad de camino, ¿no? Ya Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, ya reclamaba por una emancipación intelectual, ¿no? Y en cierto modo eso no se logró. Entonces José Martí es el que arroja la piedra y dice, bueno, a la independencia política que logramos debemos acompañarla por una independencia económica, cultural, intelectual, etcétera, etcétera. Y de ese programa es donde va ya sí a entroncar la filosofía de la liberación como tal, abrevando en todas las experiencias y los discursos críticos y las miradas que van a surgir en el siglo XX, ¿no? O desde fines del siglo XIX en adelante, con el surgimiento del antiimperialismo, el pensamiento nacionalista, nacional popular, las variantes del marxismo latinoamericano. Ahí hay una figura destacadísima que es José Carlos Mariátegui, el pensamiento de la Revolución Mexicana y, por supuesto, la Revolución Cubana, que en los años 60 va a ser, bueno, fines de los 50, pero sobre todo en los 60, va a ser una irrupción política, pero también un sacudón intelectual muy importante para toda la región, ¿cierto? Y finalmente, y esto lo agrego yo, creo que la filosofía de la liberación, aunque no es posible identificarlo en un momento específico, se nutre mucho de estos tres grandes sustratos, ¿no? Del sustrato amerindio, que es lo amerindio, bueno, es la larga tradición milenaria de poblamiento indígena en nuestro territorio. Por lo menos en Argentina estamos hablando del territorio argentino actual, estamos hablando de 14 siglos de poblamiento, si no más. Y en América, bueno, depende de la región, hay más tiempo incluso de poblamiento. Y eso va a sedimentar en visiones, en cosmovisiones, en concepciones que están en la base también del sentir y el pensar latinoamericano, que es lo que en definitiva constituyen los pilares de esta filosofía, ¿no? También podemos incorporar lo afroamericano, más reciente en el tiempo, por supuesto, porque está asociado a la esclavitud del periodo colonial y sobre todo en las regiones tropicales, ¿no? Y que también va a traer un conjunto de conceptos, de formas de habitar el mundo, de habitar de concebir la vida, ¿no? Y que todo eso también va a abrevar y va a ser el mestizaje latinoamericano. Y finalmente, por supuesto, eh, la matriz cristiana, que es muy fuerte en la filosofía de la liberación y que lo iremos viendo que tiene una presencia realmente muy significativa. Bueno, hicimos una clase la semana pasada sobre este tema, que es muy, muy cercano a los autores de la filosofía de la liberación. Dicha esta larga prehistoria o historia anterior al surgimiento en sentido estricto de la filosofía de la liberación, veamos algunos pocos elementos de contexto para ubicarnos. ¿Bien? Bueno, el gran contexto mundial, por supuesto, es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Aquella guerra que nunca se terminó de desatar entre las dos grandes potencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque comunista, y los Estados Unidos y el bloque occidental capitalista. En ese contexto de Guerra Fría, que se desataba en terceros escenarios, África, Asia, Oceanía y América Latina, bueno, va a ser América Latina territorio de disputa, por supuesto. Y una América Latina que ya desde el siglo XIX es vista por los Estados Unidos como el patio trasero, ¿no? Como prácticamente su área de influencia y de incumbencia donde no querían que hubiera presencia del comunismo. Por eso la importancia que tuvo la Revolución Cubana, ¿no? Muy cerquita, además de los Estados Unidos, se desarrolla ni más ni menos que una revolución comunista en el sentido más estricto del término, ¿no? Bueno, eso va a marcar toda la tónica de la época. Y un contexto en el cual gran parte de las élites burguesas, de las clases dominantes, las oligarquías locales, van a quedar acopladas a los intereses metropolitanos, ¿no? Sean británicos en un inicio, luego norteamericanos, o
con las metrópolis de turno, en general el comportamiento de las clases dominantes latinoamericanas ha sido de pensarse a sí mismas como engranajes de economías metropolitanas, antes que como conductores, como clases dirigentes de sus propios países. Este va a ser un rasgo muy compartido en el contexto latinoamericano y por eso vamos a ver que las clases dirigentes o los grupos dirigentes terminaron saliendo muchas veces de las Fuerzas Armadas o de procesos que anclaban en los sindicatos de trabajadores o del propio movimiento estudiantil, pero no tanto de las tradicionales clases dominantes, ¿no? Por supuesto hay algunas excepciones, pero esta diríamos es la regla. Bueno, también va a ser un contexto caracterizado por el auge y crisis de las experiencias nacional populares. Ahí también les recomiendo un texto que publiqué hace un tiempo en la agencia Pacurondo, que se titula Luces y sombras del populismo histórico, desde una perspectiva liberacionista, donde analizo precisamente estas experiencias desde el punto de vista de la filosofía de la liberación. No voy a detenerme en eso porque no es el tema del encuentro de hoy, los remito a ese texto, pero básicamente digamos que ya para los años 60 estamos en el contexto postclásico, ¿no? Es decir, los populismos o los nacionalismos populares estaban en su crisis. Desde el año 53-54 vamos a ver el derrocamiento de Arbenz, el suicidio de Vargas, la caída de Perón, y luego ya no volvieron a darse condiciones para reconstituir procesos nacional populares de las características que tuvieron en los años 30 y 40 cuando fueron muy exitosos, ¿no es cierto? Y lo que se presenta en los años 60 es una especie de bifurcación, ¿no? O se va por el camino de la radicalización de esos proyectos políticos y se adopta una mirada de izquierda revolucionaria, es el camino que, por ejemplo, en Argentina siguió Cook, siguiendo el modelo de Cuba, pero no es el único, ¿no? Pasa en distintos países de la región, o una mirada más bien de moderación que va a pretender eliminar el rasgo antiimperialista de estos proyectos y buscar un desarrollo capitalista subordinado, que ese es el desarrollismo. Esa es un poco la bifurcación que se hace, ¿no? O te ibas hacia el lado del desarrollismo y te acoplabas a la estrategia norteamericana para la región, que era la estrategia de un desarrollo capitalista dependiente, subordinado a los Estados Unidos, o si mantenías en alto la bandera del nacionalismo popular y del antiimperialismo, para ser coherente con esas banderas te conducía hacia una política de radicalización que te tocaba por lo menos con la variante del socialismo o el socialismo nacional, ¿no? Esas eran las discusiones de la época. Hubo intentos de volver al pacto social, a la alianza de clases del primer populismo, intentos que en general fracasaron, ¿no? Ahí tenemos el caso de Velasco Alvarado de Perú, del tercer peronismo en Argentina, que tuvieron contradicciones muy altas que realmente eran explosivas en la época, ¿no? De acuerdo a los rasgos de la política de la época. Así que creo que esa disyuntiva periférica, así le llamo en el texto sobre el populismo que escribí en la Pacurondo, esa disyuntiva periférica en cierto modo, con las salvedades del caso, ¿no? Pero en cierto modo es una disyuntiva que sigue presente todavía hoy, al menos en nuestro campo político, ¿no? En Argentina. Bueno, otro gran elemento contextual, por supuesto, van a ser los procesos de descolonización del África y del Asia. Esto es interesante decirlo porque en aquel periodo no se miraba solo hacia América Latina. Hoy hemos, creo yo, retrocedido nuestra imaginación de lo que es el mundo y de dónde tenemos para aprender en el mundo, ¿no? Entonces, en aquel contexto, uno veía incluso que a nivel intelectual había un diálogo con el África y con el Asia, y hoy, lamentablemente, veo que se ha perdido, ¿no? Piensen, por supuesto, no podemos hablar de la conferencia tricontinental como el hito más grande, ¿no? La Habana, año 66, ahí está el famoso discurso del Che Guevara. Pero más allá de eso que reunía a parte de los no alineados, países comunistas, con grupos insurgentes de distintas partes del mundo, más allá de eso, había un diálogo y una referencia mutua muy importante, ¿no? Donde la India miraba hacia América Latina, donde los países del África miraban hacia el Asia o hacia América Latina, donde se hacían encuentros de intelectuales. Por ejemplo, Samir Amin, un gran teórico egipcio, realizó encuentros con intelectuales africanos y latinoamericanos. Es decir, había un diálogo sur-sur real, real. Y uno incluso puede ver en los procesos, por ejemplo, de la India, elementos que fueron tomados de la discusión latinoamericana. Y eso es formidable, ¿no? Ojalá podamos hoy, con las tecnologías que tenemos y con la facilidad que tenemos para comunicarnos,
poder recuperar parte de ese diálogo sur-sur que hemos perdido y se nos ha estrechado nuestra mirada del mundo, ¿no? Bueno, y finalmente lo que ya mencioné es la Alianza para el Progreso, con la figura emblemática de Kennedy, ¿no? Como el gran vocero de esta estrategia para América Latina, en la cual básicamente lo que ellos querían era, frente al miedo del avance del comunismo, influenciado por la Revolución Cubana, bueno, responder con un programa de desarrollo para la región, un programa capitalista, y subordinar los intereses de la industria y el sector financiero norteamericano, ¿no? Es decir, no era un desarrollo que estuviera pensado en función de nuestras necesidades, sino en función, por ejemplo, de colocar excedentes de la industria norteamericana, maquinaria que iba quedando obsoleta, pues todo eso encontraban el mecanismo por el cual nos endeudábamos y compramos cosas que a ellos ya no les servían, ¿no? O sea, como siempre, un negocio redondo para los gringos. Esto ya fue muy discutido en la época, ¿no? No estoy descubriendo la pólvora, esto ya fue una discusión muy, muy fuerte en aquel periodo, ¿no? Vamos ahora a las influencias filosóficas. En este contexto, primero de la filosofía europea y luego de la filosofía y las discusiones latinoamericanas. Bueno, de la filosofía europea, la filosofía de la liberación como sistema de pensamiento, porque no es la filosofía de la liberación, a diferencia de las corrientes teóricas a las cuales estamos acostumbrados en las últimas décadas, que en general son corrientes teóricas que aportan un concepto o que aportan un estudio particular sobre algo. Con la filosofía de la liberación lo que tenemos es un sistema de pensamiento, es un sistema de pensamiento. Y cuando uno habla de un sistema tiene que hablar de grandes síntesis conceptuales, de grandes tradiciones filosóficas, ¿no? Entonces, inevitablemente tengo que hacer mención a mucho de esto, rápidamente. Bueno, hay una referencia en el historicismo. El historicismo en general influenció mucho el pensamiento latinoamericano. Un autor que destacó mucho esto dentro de la tradición del pensamiento nacional es Fermín Chávez, ¿no? Él hace toda una contraposición de la historia nacional como una especie de disputa, ¿no? Entre iluminismo e historicismo. Y efectivamente el historicismo tuvo mucho peso en la reflexión argentina, donde básicamente podríamos decir que está este aspecto, ¿no? De la idea de que no hay una única historia, una linealidad histórica, como en cierto modo presentaban las filosofías de la historia más tradicionales. No hay ningún a priori, ¿no? No hay un sentido. Y más bien lo que hay son pueblos que construyen historias únicas e irrepetibles. Por supuesto, hay algo acá también del romanticismo alemán, ¿no? La idea de que hay una especie de verdad que se revela en la cultura popular de un pueblo. Así que tenemos este aspecto de este policentrismo histórico, ¿no? Ya no es la historia única centrada en una especie de secuencia lineal anclada en Europa, sino distintos centros con distintas historias. Y eso va a habilitar, por supuesto, a pensar la especificidad, la historia, la cultura latinoamericana. El segundo elemento, el segundo autor a destacar es Ortega y Gasset, autor hoy ya no muy leído, pero que fue muy influyente en las primeras décadas del siglo XX en Argentina, diríamos en la primera mitad del siglo XX, José Ortega y Gasset, que ofrece esto que hemos denominado el perspectivismo, ¿no? O el circunstancialismo, que es pensar, como dice Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Es pensar que siempre estamos pensados situados, no hay un pensamiento fuera de la situacionalidad de las circunstancias en las que habitamos, ¿no? Pero acá tenemos un elemento también muy importante. Si lo otro nos habilitaba, en cierto modo, la dimensión temporal histórica, o la múltiple dimensión temporal histórica, con Ortega y Gasset tenemos la situacionalidad del pensar, ¿no? El tercer elemento va a ser la fenomenología de Husserl, ¿no? Husserl plantea su fenomenología en las primeras décadas del siglo XX, va a ser uno de los grandes giros filosóficos de la filosofía occidental en el siglo XX, junto a otros, pero la fenomenología es uno de los primeros. Diríamos quizá el otro gran fue el giro lingüístico, ¿no? Es mucho menos influyente en América Latina, no tiene tanto impacto a nivel de la filosofía crítica, ¿no? Tiene mucho impacto a nivel académico en las filosofías academicistas, pero las filosofías críticas, la filosofía de la liberación abreva mucho más en esta etapa, ¿no? Fenomenología, existencialismo, hermenéutica. Y de la fenomenología, digamos, solamente dos cosas. Por un lado, esta frase famosa, ¿no? De volver a las cosas mismas. Dejar de pensar en grandes verdades, en abstracciones, en ideas, y tratar de pensar lo concreto, ¿no? Lo que se nos presenta a la conciencia. Es parte del giro fenomenológico, ¿no?
Y lo otro que hace el giro fenomenológico es desarmar esta separación sujeto-objeto de la modernidad cartesiana e invitarnos a pensar en relación, ¿no? Cómo se constituye la conciencia en relación. Que no hay objeto, que no hay sujeto, como dos sustancias abstractas, sino que lo que tenemos es un objeto pensado y un sujeto que piensa, ¿no? Es decir, hay una idea de relacionalidad que está muy presente también en la filosofía de la liberación, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la fenomenología va a ser fácil, no digo fácil, bueno, fácil es un decir, pero va a haber un plafondo para justificar la idea de que somos intersubjetividad, ¿no? No somos el sujeto liberal, individual, que piensa aislado del mundo, sino que somos intersubjetividad. La intersubjetividad nos constituye como sujeto, ¿no? Quien desarrolla muy bien esto ya es Sartre, ¿no? Bueno, perdón que me voy mucho por la filosofía, pero de eso se trata. Bueno, ya después tenemos el existencialismo, la hermenéutica, por mencionar tres autores muy influyentes, podemos mencionar Heidegger, Sartre, Ricoeur. Ricoeur en particular y Heidegger creo que son dos figuras extremadamente gravitantes en la filosofía de la liberación, ¿no? Incluso en el propio, sobre todo Ricoeur, en una figura como Francisco, que lo retoma mucho. Todos estos son autores de los años, el primer Heidegger sobre todo, bueno, es el Heidegger de los años 20, Ser y Tiempo, año 27. Él luego ya se va a alejar de esa mirada, ¿no? El último Sartre, el último Heidegger es un Heidegger que se aleja de Ser y Tiempo y de la beta existencialista de Ser y Tiempo. Pero de todos modos va a ser retomado fuertemente por la filosofía de la liberación, por un autor como Kusch, por el propio Dussel, ¿no? Por Scanone. Y vamos a ver acá la idea de que el ser está arrojado al mundo, ¿no? El ser es el que dota de sentido al mundo, que las cosas no tienen un sentido per se, sino que dependen de un proyecto que les otorga un sentido, esto ya es Sartre, y que esos sentidos anidan, por ejemplo, en un núcleo ético-simbólico de un pueblo, esto es Ricoeur, ¿no? Todos estos conceptos vamos a ver que tienen todas estas fuentes. Bueno, después, por supuesto, hay una influencia marxista, muy claro, muy clara. Incluso en autores que se alejan del marxismo, critican el marxismo, es indudable que hay una leída de los autores del marxismo. Eh, y de la tradición marxista occidental, ¿no? Sobre todo de la tradición marxista occidental de posguerra, cuando el marxismo rompe con el corset estalinista y empieza a dialogar con la fenomenología, con el existencialismo, con el psicoanálisis, con la literatura, es decir, el marxismo se abre a otras problemáticas y otras discusiones y surgen distintos autores, ¿no? Entre otros la Escuela de Frankfurt, con toda su crítica a la modernidad, a la ilustración, a la razón instrumental, a la ideología industrial, bueno, todo esto va a ser muy influyente en la filosofía de la liberación. Otro autor que va a ser muy recuperado es Emmanuel Levinas. Levinas es un autor que padeció los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que va a repensar la tradición filosófica occidental desde este concepto, ¿no? Desde la apertura a la alteridad, como inicio de la filosofía, como necesario inicio de la filosofía, en un diálogo muy directo con Heidegger, ¿no? Heidegger va a decir, bueno, la metafísica nos llevó al olvido del ser, ¿no? Y tenemos que volver a repensar la ontología de las cosas, etc. Y Levinas le va a discutir, ¿no? Va a decir, bueno, pero antes de la ontología está la ética. Nuestra posición en el mundo es sobre todo una posición ética. Y el punto de partida es la apertura al rostro sufriente del otro. Esto es Levinas. Y esto irradia sobre toda la filosofía de la liberación. Esto es un concepto central de la filosofía de la liberación. En Levinas no aparece tanto la idea del oprimido, sí del rostro sufriente, bien, pero más en general, digamos. Donde ya toma la beta directamente de la idea de la opresión, ya es en Latinoamérica. Y la última gran influencia europea es la teología, por supuesto. Veremos que muchos de los grandes teóricos de la filosofía de la liberación eran sacerdotes o eran o son cristianos. A ver, las discusiones teológicas influencian mucho, en especial porque hacia mediados del siglo XX en la teología, sobre todo católica, pero no solo, se da un giro historicista, antropológico, en autores como Romano Guardini, gran mentor del Papa Francisco, ¿no? En sus ideas, y que son los autores que van a propiciar el Concilio Vaticano II. Estas discusiones teológicas también van a ser muy importantes
en la filosofía de la liberación. A nivel latinoamericano, bueno, a nivel latinoamericano tenemos cuatro grandes matrices, ¿no?, que influencian a la filosofía de la liberación. Por un lado, la matriz económica y la discusión de la teoría de la dependencia, que es básicamente, y resumiéndola en extremo, la teoría de la dependencia va a discutir con el desarrollismo esta concepción de que hay fases del desarrollo y que el subdesarrollo es solo una fase que si uno se esfuerza lo suficiente, si uno hace los cambios institucionales, culturales, si uno modifica las leyes de modo adecuado en un país para atraer la inversión, etcétera, etcétera, más temprano que tarde despegaremos, y usaban esta palabra, ¿no? Take off, despegar, despegaremos y llegaremos a ser como ellos, como los países de desarrollo. Bueno, a esta concepción lineal del desarrollo le discute la teoría de la dependencia, mostrando que en verdad el subdesarrollo de las periferias es producido por el desarrollo de los países centrales. Es decir, que hay una relación de una interrelación, una imbricación mutua, una interdependencia entre un fenómeno y el otro. Entonces, el desarrollo de los países centrales provoca el subdesarrollo de las periferias. Bien, y por más que nos esforcemos, si no logramos romper con esta matriz del capitalismo dependiente internacional, del orden internacional que nos ubica en este lugar, si no lográs romper con esto, si no te desconectás en términos de Samir Amin, por más que te esfuerces, seguirás deambulando los pasillos del subdesarrollo, ¿no? Así que ahí tenemos la primera gran matriz enormemente influyente, no solo en la filosofía de la liberación, sino en todo el espectro del pensamiento latinoamericano. ¿Por qué? Bueno, esto te lleva naturalmente a la idea de la liberación, ¿no? Sí, ya no es una cuestión de desarrollarme, necesito liberarme, una liberación política, geopolítica, económica, cultural, a todo nivel. La segunda matriz, y esto lo mencioné ya en el encuentro pasado, es el pensamiento de Freire, ¿no? Y la matriz pedagógica, bueno, ya de esto hablamos bastante. La, la conceptualización del oprimido, la idea de la deshumanización y la humanización, bueno, todo esto está incorporado, ¿no?, en la filosofía de la liberación. Por supuesto, las discusiones teológicas que vimos la semana pasada, de la teología de la liberación, de la iglesia, de la teología del pueblo, en todas estas variantes. Y finalmente, las discusiones que se dan en el plano del arte, de la estética, no solo las reflexiones, sino la autoconciencia que se genera a través del arte, de lo que fue el boom literario latinoamericano, la pintura latinoamericana y todos los cambios que se dan a nivel musical y artístico en general, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña imagen donde pueden reconstruir algunas de todas estas influencias y figuras características de la época. Ya para acercarnos a la filosofía de la liberación, vamos a introducirnos en este debate, que fue un debate, en cierto modo se volvió una especie de mito fundacional de la filosofía de la liberación, que es el debate entre los dos grandes referentes del pensamiento latinoamericano, que fueron Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea, ¿no? Salazar Bondy peruano, Leopoldo Sea mexicano, y Salazar Bondy escribe este artículo en 1969, fíjense qué año, ¿no? Estamos siempre en un paréntesis de años, digamos, que va entre el 68 al 75, donde realmente eclosiona la filosofía de la liberación, ¿no? Es decir, por supuesto en consonancia con todo esto que hemos visto, con el clima, digamos, revolucionario que se vivía en América Latina en múltiples sentidos, también culturales, ¿no? En fin. En ese marco vamos a ver que realmente esos acontecimientos se suceden muy rápido. Entonces, en el 69 tenemos este texto de Salazar Bondy, clásico. Es un pequeño, no es muy largo, ¿no? ¿Existe una filosofía de nuestra América? Y Salazar Bondy dice que no ha existido filosofía propia. Es una posición muy fuerte, imagínense. Ustedes hacen filosofía en América Latina y viene Salazar Bondy y te dice, no ha existido filosofía propia. ¿Por qué? Porque nuestra propia condición dependiente hace que sea imposible que tengamos un pensamiento propio. Si solamente lograremos tener un pensamiento original cuando hayamos logrado la liberación latinoamericana. Una posición muy fuerte, a la cual le responde Leopoldo Sea, quien sea quizás ya fallecido, ¿no?, pero que fue quizás uno de los más grandes eruditos, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, gran historiador de las ideas, realmente muy interesante para leerlo a Leopoldo Sea, mexicano, influencia toda esa gran corriente mexicana de pensamiento latinoamericano.
Y Leopoldo Sea le contesta la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, donde hace una valoración positiva de la historia del pensamiento latinoamericano, ¿no? Donde dice, bueno, efectivamente, limitada, con dificultades, pero América Latina ha tenido un pensamiento propio. Y la tarea del filósofo latinoamericano, bueno, ya es acompañar el proceso de liberación, etc. Ambas figuras eran figuras muy comprometidas, ¿eh? Estamos hablando de dos figuras que podríamos ubicarlas dentro del mismo lado político de la historia, ¿no? Si no es que Salazar Bondi era un conservador que rechazara nada de esto, sino que tiene una mirada más bien donde la superestructura, digámoslo así, ideológica, podía modificarse una vez que se modifiquen las condiciones estructurales, ¿no? En cambio, Leopoldo Sea tiene otra mirada, donde la filosofía y la ideología, digamos así, es parte necesaria de un proceso de liberación. Esta discusión, que va a ser comentada por jóvenes filósofos y distintos autores de la época, es considerada como una especie de mito fundacional, como les digo, de las discusiones que van a conducir a la filosofía de la liberación. Bueno, y ahí destacan un conjunto de pensadores, mayormente argentinos. Ahí podemos mencionar a Carlos Puyen, Osvaldo Ardiles, a Enrique Dussel, a Juan Carlos Escanone, a Rodolfo Pusch, bueno, y me estoy olvidando algunos más, un poquito más adelante Amelia Podetti, ¿no? Una serie de pensadores muy jóvenes, en torno a los 20 y pico, 30 o 30 y moneda de años, muchos de ellos formados en Europa, en Alemania en particular. Bueno, Dussel hizo su doctorado en España primero y luego de su paso por Palestina, en Francia. Después también estuvo en Alemania, ¿no? Donde conoció a su mujer de toda la vida, su esposa. Eh, es decir, que tiene una formación filosófica muy consolidada, ¿no? En la tradición occidental. En general, varios de ellos con mucha influencia, como les dije, del cristianismo. Y desde esa situacionalidad y desde la condición latinoamericana van a entrar a plantear un nuevo paradigma filosófico, ¿no? Imagínense que esto, para quienes no son de la filosofía, no es una cosa que suceda todos los días, ¿no? O sea, no es que uno se levanta y dice, bueno, voy a crear un nuevo paradigma filosófico, ¿no? O sea, realmente hay pocos momentos en la historia donde esto sucede, ¿no? Por eso la filosofía de la liberación realmente es un momento crucial, creo yo, para nuestro pensamiento y a 50 años de su surgimiento sigue siendo una deuda, creo yo, que impregne más todavía los movimientos políticos, ¿no? Como sí está sucediendo, por ejemplo, en México, ¿no? Donde la base formativa del Morena es la filosofía de Enrique Dussel, ¿no? Bueno, en fin, y creo que algo de eso en Bolivia también estuvo y creo que hace falta imbricarnos todavía más de esto. Bueno, rápidamente, como ya les dije, bueno, va esta filosofía o estos jóvenes argentinos van a proponerse modificar el punto de partida de la filosofía, ¿no? Ya no es la crítica abstracta, no es la crítica de la Torre de Marfil, ya no es la crítica del intelectual, sino que el punto de partida pasa a ser el oprimido, ¿no? Fíjense el giro freiriano, ¿no? El centro está en el sujeto, está en el oprimido en sí. Y cómo desde esa historicidad del oprimido van a empezar a discutir la tradición filosófica occidental, ni más ni menos. Y el gran tema de la filosofía, que creo yo que todavía es el punto de partida de cualquier pensamiento crítico, es la dependencia. Es decir, discutir la dependencia. Porque nuestra contradicción principal, digámosle así, es la condición dependiente en la que vivimos, desde la cual se explican nuestros fracasos y los éxitos del bloque dominante. Básicamente es esto, ¿no? Cuando uno ve el desgaste, por supuesto, después están las propias limitaciones que hay que revisar, pero gran parte de esas limitaciones terminan explotando y limitando proyectos políticos de transformación porque están en incidencia del imperio y de sus engranajes locales. Esto es así. Es así, es decir, la operación de las metrópolis sobre nuestro territorio es constante y permanente, ¿no? Pensemos ejemplos bien concretos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado el préstamo del FMI, del gobierno de Cambiemos, de 50.000 millones de dólares? ¿Hubiera sido igual el gobierno del Frente de Todos? ¿No? Y realmente ese préstamo del FMI, ese acuerdo con el FMI, fue una espada de Damocles que condicionó toda la política de ese gobierno frustrado, ese gobierno fuertemente condicionado. Entonces muchas veces nos detenemos a decir, no, porque Alberto Fernández era un hijo de puta, y que lo era probablemente. Pero la verdad es que la condición previa que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hecho por Mauricio Macri, condicionó toda la política posterior.
Y eso es dependencia. Si es la condición dependiente en la que estamos que hizo que la metrópoli dijera, mirá, en ese momento estaba el presidente Trump en su primer mandato, dijera, mirá, te voy a salvar con 50.000 millones de dólares y a partir de esto vos quedás condicionado en tu política económica por décadas. Entonces, si no entendemos la gravedad de la dependencia, no estamos entendiendo nada y nos quedamos en la superficie del análisis, ¿no? Y esto es permanentemente así. Bueno, y la filosofía hace esto, pero a nivel intelectual y conceptual. Es esto. Es decir, bueno, ¿cómo estamos pensando el mundo? ¿Cómo estamos pensando los modelos de desarrollo? ¿Cómo estamos pensando la verdad, la ciencia, la universidad, la educación, la cultura? Bien, todo el terreno propiamente filosófico. Bueno, acá ya una breve mención de lo que Dussel presenta en aquel texto del año 71, ¿no? Metafísica del sujeto y liberación, donde él habla de un nuevo momento de la reflexión, ¿no? De la contemplación alienada, fíjense los términos, porque bueno, son los términos de la filosofía de la liberación, de la contemplación alienada hacia un pensar en términos latinoamericanos. Pensar ontológicamente un largo proceso desde su reverso. Fíjense, lo que caracterizó a la filosofía de la liberación y que la destaca es buscar pensar hasta la ontología. La ontología es la teoría del ente, del ser, ¿no? Es decir, por qué las cosas son como son. Es en cierto modo una de las ramas más inasequibles de la filosofía, porque parece lo más evidente, ¿no? Las cosas son como son, etcétera, para el sentido común. Y la filosofía suele estar en un nivel, cuando es una filosofía sobre todo dependiente, una filosofía más superficial. La filosofía de la liberación, en cambio, buscó ir a los fundamentos, ¿no? Y esto creo que es lo que caracteriza como un nuevo paradigma. Entonces, uno de los rasgos ha sido este, ¿no? Pensar la modernidad desde la situación del oprimido. ¿Se ve igual la modernidad desde la Alemania del siglo XVIII de Emmanuel Kant? ¿O se ve igual la modernidad desde la Francia del siglo XVII de Descartes? ¿O de la Holanda, ¿no? Donde vivía? ¿Que desde un minero boliviano explotado en Potosí? ¿Qué modernidad vivió ese minero boliviano? ¿Se dan cuenta? Con solo cambiar el punto de mirada, cambia ese resultado. Cambia la ecuación completamente. Este es el giro copernicano de la filosofía de la liberación, ¿no? Algunos conceptos claves en los últimos minutos de esta introducción. Por supuesto, si hablamos de un sistema de pensamiento, estamos hablando de que hay muchas aristas que podríamos desarrollar, ¿no? Incluso hay una estética de la filosofía de la liberación, hay una filosofía política, hay una ética, hay una pedagogía. Depende del autor, el énfasis, ¿no? Kuyen trabajó mucho más la filosofía de la educación. Dussel en su última etapa estaba abocado a la estética, antes estuvo con la filosofía política, antes con la ética. Scanone estaba por supuesto más abocado a la teología, digo por supuesto porque era jesuita y estaba en el ámbito eclesial. Entonces hay distintos matices, ¿no? Y bueno, Scanone se dedicó mucho al análisis de la cultura popular. Kusch, como saben, se abocó mucho al análisis de las cosmovisiones indígenas y americanas. En fin, hay distintos matices en cada uno de estos autores y otros que no mencioné. Pero me interesa destacar algunos conceptos claves que creo que son bastante transversales, ¿no? El primero es la crítica de la modernidad y el eurocentrismo, ¿no? ¿Por qué, me dirán ustedes, por qué la modernidad? Bueno, primero que no es que los autores de la filosofía de la liberación se queden en la modernidad. De hecho, como saben, un autor como Dussel va a ir hasta el antiguo Egipto, ¿no? Para buscar la historia de los conceptos, para discutir el relato moderno de la filosofía occidental, va a ir a recuperar la Babilonia, la India, la China, el pensamiento semita, o sea, no es que se queda en la modernidad. Pero la modernidad es el paradigma de la filosofía occidental que dominó el mundo, de la mano con la expansión del capitalismo. Entonces, discutir la modernidad y discutir el lugar que América Latina, o el no lugar que América Latina tiene en la modernidad, es central para esta escuela de pensamiento, ¿no? Entonces, desde esta discusión, la filosofía de la liberación va a ser una crítica a toda la historia de la filosofía occidental. Tenés que aguantártela, ¿no? O sea, no cualquier teórico ni investigador hoy por hoy se mete a discutir toda la historia de la filosofía occidental. De hecho, hay un texto que me encanta de los primeros años, creo que de Ardiles, que se llama así, ¿no? Para una destrucción de la historia de la filosofía. O sea, había una mirada muy crítica, ¿no? Para una destrucción de la historia de la filosofía.
sea, hay que destruirla, dar la vuelta completamente. Ahí tenemos un elemento muy, muy característico del punto de partida, ¿no? Criticar lo que nos han enseñado, desmontarlo, como se diría hoy, deconstruirlo, desarmarlo, abrir la caja negra y ver qué contiene. Entonces ahí tenemos un primer gran elemento, que creo que dice una firmina para cada uno, ¿no? Bueno, acá tenemos emblemáticamente el abordaje de Dussel, ¿no? Con su crítica al encubrimiento del otro, ¿no? En vez de hablar de un descubrimiento, bueno, en verdad lo que ocurre es que hay un encubrimiento, porque efectivamente en América había población. Y había población que tenía una cosmovisión, que tenía un pensamiento, que tenía una cultura que va a ser encubierto, dando lugar, bueno, a este punto de partida latinoamericano que es nuestro propio encubrimiento, nuestra incapacidad de pensarnos desde nuestro territorio, desde nuestros cuerpos, desde nuestras historias, de nuestras tradiciones, y seguir a 5 siglos de iniciada la colonización, seguir pensándonos como si estuviéramos en Europa, ¿no? Esta idea de que estamos descentrados, ¿no? Tenemos un aparato cultural que piensa en una sintonía, digamos, y una realidad contextual que piensa en otra, ¿no? Lo que Ángel Rama denominaba la ciudad letrada, ¿no? La intelectualidad, la superestructura cultural en la cual abreva en buena medida nuestras clases dominantes, que da las espaldas al país real, profundo, a la América. Esto es crucial para la filosofía de la liberación. Es decir, todo autor de la filosofía de la liberación tiene algún texto que analiza estos aspectos de la modernidad. Acá solamente estoy presentando el enfoque dusseliano, ¿no? Después estaba el aspecto de la alteridad. Como les dije, la discusión sobre la alteridad ingresa a través de Levinas. La idea de la totalidad, de la exterioridad, es decir, Levinas es el que empieza a plantear que todo sistema tiende a la totalidad, ¿no? Que incluye las contradicciones dentro de un sistema, esa totalidad. Por ejemplo, las contradicciones de clase serían contradicciones que están dentro de la totalidad capitalista, pero que toda totalidad siempre genera una exterioridad, ¿no? En el caso característico de análisis de la filosofía de la liberación, la exterioridad sería lo que se domina colonialmente, ¿no? Entonces, mientras que las contradicciones de clase quedaban subsumidas dentro de la lucha de clases del capital con el trabajo, que va a generar derechos y sindicatos y conflictos, etcétera, etcétera, pero dentro de un marco normativo compartido, con el ámbito colonial era la exterioridad. No valía lo mismo. Estabas en otro terreno, ¿no? De acción. Esto Boaventura de Sousa Santos lo describe con el concepto de lo abismal, ¿no? Hay un abismo entre lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Esto ha sido muy utilizado para analizar, por ejemplo, los actuales contextos de exclusión social, ¿no? La gran diferencia entre los que estamos dentro de la totalidad, que gozamos de derechos, libertades, etcétera, etcétera, y quienes están en la exclusión, que tiene rasgos parecidos a esta exterioridad total, ¿no? De los contextos coloniales. En fin. Pero toda esta reflexión sobre la alteridad también es muy constitutiva de los autores de la filosofía de la liberación. Porque el gran desafío acá es cómo te abrís a esa alteridad. Porque vos estás en un pensamiento de la totalidad, que es un pensamiento monológico, que es un pensamiento que tiende a proyectar lo que piensa sobre esa alteridad, que hace muy difícil abrirse a la escucha, ¿no? Incluso este tipo de análisis puede ser llevado a nivel de los individuos o de los grupos, ¿no? La dificultad que tenemos para abrirnos al otro, ¿no? A la palabra del otro, a que la palabra del otro me interpele, cuando ese otro no piensa igual que yo. Llévenlo a nivel más concreto y más cotidiano, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones va a ser muy trabajado, muy trabajado. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo puedo, qué tipo de diálogo puedo generar? ¿Cuándo se constituyen las condiciones para un diálogo? Por ejemplo, el diálogo intercultural. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿En qué contexto? Bueno, la filosofía de la liberación va a ser todo un análisis de la interculturalidad. Va a ser muy importante para la filosofía de la liberación, justamente porque no quiere una homogeneización cultural del mundo. Va a rechazar este modelo modernizante. Entonces, si yo rechazo esto, tengo que poder mostrar que el diálogo intercultural es posible. Entonces, toda la cuestión de la interculturalidad va a ser muy trabajado por la filosofía de la liberación, ¿no? Un autor como Raúl Forné Betancourt, por ejemplo, cubano, no sé si lo ubicaría dentro de la filosofía de liberación, pero está ahí cerquita, y que ha sido uno de los grandes referentes de la filosofía intercultural. Bueno, la tercera idea clave que quería mencionarles es la analéctica.
o anadialéctica. Es un concepto que trabaja Scanone, también Dussel y otros autores, que busca ir más allá de la dialéctica, ¿no? Si van a plantear que la dialéctica queda entrampada dentro de la totalidad, no la niegan, ¿no? Para estos autores, en general son autores muy dialécticos, creen que existe la idea de las contradicciones como motor de la historia, etcétera, etcétera, pero que es preciso desplegar un método complementario a la dialéctica, que es la anadialéctica o analéctica, que es un concepto que proviene de la tradición escolástica. Ahí fíjense la formación cristiana que les dije, porque quien no venga de esa tradición sencillamente ignoraba este concepto, probablemente. Y donde la idea de la analéctica es la idea de la analogía, ¿no? Es pensar por analogía, ¿no? Pensar que lo que al otro le está pasando puede ser parecido a lo que me pasa a mí, aunque no sea idéntico. O sea, nos saca de la lógica de la identidad, ¿no? O la no contradicción, ¿no? O sea, o es idéntico o no es, ¿no? O es A o B, ¿no? O es, se rompe este paradigma de la lógica aristotélica, ¿no? Eh, y empieza a plantear, bueno, puede ser distinto a mí, puede ser distinto a mí, pero yo puedo entenderlo por analogía, si me abro a la escucha de ese otro. Esto, por ejemplo, va a ser tomado por Dussel cuando discuta con Laclau. Ya estamos hablando del último Dussel, ¿no? Cuando discuta con Laclau y la idea de Laclau del significante vacío, de que en definitiva los proyectos populistas construyen un significante vacío que cada actor le mete ahí dentro básicamente lo que quiere. Y Dussel dice, no, esto no es así. Lo que sucede en verdad es un proceso analéctico, donde los distintos sectores en lucha, por analogía, se van identificando entre sí, dice Dussel. Pero no es un significante vacío, está lleno de contenido para los actores que son parte de un proceso de lucha o de resistencia. A mí me parece interesantísima esta discusión, ¿no? Interesantísima. Piénsenlo hoy, ¿no? Los médicos del Garraham, los discapacitados que se sienten agredidos por lo de Milei y por los recortes que han tenido, los jubilados, los científicos, y cómo empiezan a confluir con un proceso de resistencia a la política criminal del gobierno libertario. Y uno diría, ¿es un significante vacío? Estos que se han construido, por ejemplo, estos lemas que han traído del Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo. ¿Es un significante vacío? O por el contrario, está cargado de sentido de las resistencias, de las represiones que nos estamos comiendo todos los miércoles. Es decir, ¿me explico? Hay una gran diferencia. Uno mira el sedimento histórico, cultural, popular, experiencial, parte de lo concreto. El otro está partiendo del giro lingüístico, está partiendo de lo discursivo, es otro abordaje. Por eso digo yo, qué pena que incorporamos a la CLO y no incorporamos a Dussel en nuestra formación política. Bueno, en fin, ya es parte de la discusión. Entonces, la analéctica, y ahí hay un trabajo muy lindo de Juan Manuel Fontana para que lean sobre analéctica, una breve introducción que hizo en un libro que sacamos hace unos años, Filosofar desde nuestra América, donde él analiza específicamente este concepto y justamente va a desglosarlo un poquito, ¿no? Pero básicamente es eso. Es un método que nos propone partir de la escucha, ¿no? Complementario con la idea de alteridad y de exterioridad que vimos anteriormente. Es un método que propone partir del diálogo como iniciador de la reflexión, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta hora de exposición, la idea de transmodernidad, que es una idea por llenar de contenido, donde hay autores que la han venido trabajando ya hace varias décadas. La idea de la transmodernidad la plantea Dussel en los años 80, ¿no? Para diferenciarse de la posmodernidad. Él había hablado antes de posmodernidad como un proyecto que venía después de la modernidad, pero luego apareció la posmodernidad francesa y todo eso, y bueno, y él no quiso que lo confundan, entonces dijo, bueno, busquemos otra palabra y tomó la idea de transmoderno, que trans etimológicamente significa más allá de, entonces más allá de la modernidad. Entonces lo que va a plantear con este concepto, que luego muchos autores de la filosofía de la liberación lo toman, es la necesidad de pensar desde América Latina un proyecto que supere las contradicciones de la modernidad. Así que ya no es posible dentro del paradigma de la modernidad resolver, por ejemplo, el problema ambiental, el problema de la injusticia social, de las inequidades, del capitalismo, etcétera, etcétera. Así que es preciso repensar las bases de nuestro mundo, ¿no? De un mundo que, como vemos, está yendo camino al suicidio desde el punto de vista humano y ambiental, ¿no? Un suicidio
que a veces no es poblacional, porque la población sigue creciendo, a pesar de que ahora se han caído las tasas de natalidad, pero que es un suicidio en cuanto a nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de atención, nuestro disfrute, nuestra capacidad de vivir, ¿no? De vivir el presente dignamente. Y en términos ambientales es una catástrofe. Entonces, la filosofía de la liberación va a decir, bueno, esto no tiene solución dentro de la modernidad, no tiene solución. ¿Por qué? Porque la modernidad se constituye así y así, y estos preceptos no pueden ser modificados dentro de este modelo, no lo permite. Necesitamos pensar una transmodernidad. Esa transmodernidad tiene que ser un proyecto que tendrá otro nombre. Transmodernidad es como una especie de rótulo, ahí adentro habrá distintos proyectos. Yo creo que, por ejemplo, el humanismo de Francisco cabe perfectamente dentro de la transmodernidad desde mi punto de vista. Y que tiene que ser un proyecto que incorpore elementos de la modernidad. Esto es importante decirlo. La filosofía de la liberación es fuertemente crítica de la modernidad, pero no es antimoderna. Ojo, no es antimoderna. No está en contra de la ciencia, no está en contra del uso de la razón. Ojo con eso, porque a veces veo algunas derivas que en lo personal considero erradas y peligrosas. No, no es antimoderno. Sí va a ser fuertemente crítico de la modernidad. Entonces, ¿hay elementos de la modernidad que hay que recuperar? Por supuesto que sí, la noción de derechos humanos, la idea de que tenemos derechos naturales por nuestra sola condición de ser humano, la idea de la democracia, la idea de la república. ¿No? Por supuesto, todo esto tiene que ser profundizado, mejorado, corregido, pero hay elementos de la modernidad a recuperar. Y hay elementos a criticar, ¿no? El mito del progreso indefinido, la supremacía de la razón, la supremacía absoluta, ¿no? La negación de otras dimensiones del ser humano, el dualismo mente-cuerpo, en fin, hay distintos elementos. ¿Hay elementos de la posmodernidad que recuperar? También sí, aunque la filosofía de la liberación no es posmoderna, no es posmoderna. También es una deriva que algunos autores han tomado, como Castro Gómez, ¿no? La filosofía y algunos otros decoloniales. La filosofía de la liberación no es posmoderna. No cree en la fragmentación, en la diferencia por sí misma, en el centro, en el deseo, de todos los elementos que caracterizan a la posmodernidad. No, no, la filosofía de liberación no es eso. Pero sí va a aprender de la posmodernidad a reconocer, por ejemplo, las relaciones entre saber y poder, va a reconocer el papel del deseo que debe ser incorporado en la reflexión, va a reconocer el papel de lo discursivo, va a tomar elementos de la posmodernidad, sin ningún problema, los va a incorporar. Y finalmente, lo que no hace ninguno de estos dos modelos, ni los modernos ni los posmodernos, también va a aprender de lo premoderno, de las culturas que no pasaron por la modernidad o que aunque pasaron por la modernidad mantuvieron sus raíces ancestrales, ¿no? El pensamiento oriental, el pensamiento africano, el pensamiento indígena americano, donde la filosofía de la liberación va a entender que estos saberes, milenarios en muchos casos, tienen mucho para enseñarnos en relación con los problemas del presente. Por supuesto, otras cosas no. Otras cosas no, hay cosas que no tienen sentido hoy por hoy. Pero cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la concepción circular de la vida, del cosmos, la relación con la naturaleza, o cosas que ustedes ya habrán escuchado, ¿no? Entonces, la transmodernidad no es que sea un programa ya establecido, sino que es una especie de puerta que se nos abre y que nos invita a pensar que es necesario un proyecto filosófico, un proyecto más que filosófico, digamos, un proyecto general de pensamiento, de vida, de todo, ¿no? Que vaya más allá de lo que estamos viviendo. Porque esto que estamos viviendo no es digno del ser humano. Creemos que el ser humano da para más, digámoslo así. Y ese da para más, con el ser más que decía Freire, ¿no? Para poder ser más, tenemos que repensar desde los fundamentos cómo estamos viviendo. Y la filosofía de la liberación nos invita a eso. Y nos ofrece un gran marco teórico conceptual, riquísimo, complejísimo, por construir todavía en muchos sentidos, y nos invita a que los pueblos sean los que llenen de contenido ese proyecto, ¿no? Si no, cometería un error. Si la transmodernidad fuera un programa creado en una cátedra de filosofía, sería autocontradictorio con lo que la propia filosofía de la liberación dice, ¿no? Que son los pueblos en su hacer histórico, cultural, en sus luchas, en su proceso de autoconciencia, los que van construyendo el devenir. La filosofía, en todo caso, tiene una condición discipular, ¿no? Es un discípulo, aprende, está al servicio de, ofrece su escucha y racionaliza y ofrece orientaciones, lógicamente. Bueno, con esto cierro esta hora de exposición. Hagamos un pequeño receso y seguimos en 5 o 10 minutos con esta clase. Ayer miré tus
tus 20 puntos que tenés en YouTube. Ah, está Muy el texto también interesante, ¿eh? ahí, ya publicado. Así que lo puedes leer Sí, con más precisión, ¿no? más en profundidad. Bueno, No, no, muy interesante. Y bueno, son gracias, cosas que se Karina. están discutiendo también en CEPA, ¿viste? El, el Centro Económico, hubo un encuentro la otra vez federal, el primero que se hizo, y entre muchas comisiones y conocimientos se hablaba de un montón de estos puntos y las necesidades sobre pensar de vuelta el movimiento nacional y popular, que como bien decís, no es lo mismo que lo que era, entre otras cuestiones. Analizándolo como qué hacemos en esta época en la que estamos, cómo lo reversionamos. Muy bien, gracias, Karina. Bueno, preguntas, aportes, reflexiones sobre esta exposición que fue bastante intensa, me parece. No sé si para ustedes también. Es el momento de ustedes. Bueno, de largo, Santiago, una cosita. Adelante. Sí, es muy interesante, por lo menos yo tengo como mucho desconocimiento de esa faceta, más bien por oído y todo eso está muy latente, ¿no? La historia de, sobre todo en Latinoamérica, sobre la teología de la liberación y esa filosofía, pero muy obvio, me pareció muy interesante. A mí como reflexión lo que se me plantea es que hay una necesidad de conocimiento histórico, porque fallamos, ¿no? En algún sentido, no digo como nosotros, como pueblo argentino, no digo en general, el sector de oprimidos. Creo que la dirección tiene mucha responsabilidad en esa situación, o los dirigentes de ese momento, pero me parece una conclusión interesante que esa Guerra Fría, ahora mismo se transforma en una paz caliente, ¿no? Después de la Revolución China y viene una seguidilla de procesos muy interesantes para estudiar en la actualidad, con el diario del lunes incluso, que es eh, todo, ¿no? Chile, Cuba, bueno, el peronismo antes, ese golpe del 55 que para mí viene a cortar ese nerviosismo que esa guerra caliente pone con la Revolución China, porque rompe el acuerdo de coexistencia pacífica, ¿no? Ese tratado de Yalta importante. Y creo que el peronismo, la tercera posición, porque a mí me parece que hay una subestimación de las ideas. A mí me parece que el peronismo es una idea, ¿no? Una tercera posición, un enunciado que, a diferencia de la Revolución China, no logra esa victoria histórica, pero que genera mucho nerviosismo y el golpe del 55 lo demuestra. Me parece que esos espacios de debate, esa nueva conformación de ese pensamiento filosófico, tiene una necesidad histórica importante, creo que se han suprimido esos espacios de debate comunitario, colectivo. Colectivo ya no porque se debata entre muchas personas necesariamente, puede ser, pero también esa apuesta personal al debate masivo y esa devolución del debate masivo y esas misivas entre intelectuales también que aportan al debate. Pero a mí me parece tan importante esta situación hoy en día del estudio, yo me quedo hoy con una gran interrogante que es ese estudio histórico, esa filosofía eh, más latina, porque me parece que hay un momento de cambio transicional de hegemonías mundiales. Y si eso es así, a mí me parece que lo es, o hacia un mundo de otra hegemonía o a un mundo multipolar, hay una posibilidad y una nueva posibilidad histórica, porque es donde nosotros, ya identificándonos como marginados, como oprimidos, porque es cierto que las grandes potencias se nutren de esos países más llamados pobres, porque nadie va a un país pobre a enriquecerse, es al revés, se lleva la riqueza. Hay una posibilidad de esa desconexión que se presenta históricamente porque digamos que se pelean los dueños del mundo y nosotros tenemos también, y no es menor qué lado triunfe, ¿no? Y si vemos el imperialismo norteamericano, ya está discutida esa hegemonía muy fuertemente a nivel mundial y creo que hay una oportunidad. Lamentablemente nos toca a nosotros como nos toca, pero está Brasil, está México, creo que están reflejando eso, ¿no? Eh,
esa oportunidad histórica, y no solo de Latinoamérica, de los países del sur global, África o Asia Media. Bueno, no sé, no me quiero ir muy por la rama, pero me parece que eso eh, nos, nos necesita de esa construcción de un nuevo nosotros acá, que lo que fue en su momento, por así llamarlo, o el peronismo, o el campo popular, que era tan identificatorio, creo que hoy se necesita esa construcción, eso es muy personal, y eso necesita un término de ideas filosóficas, políticas, programáticas. Bueno, no me quiero extender, me pareció eso muy interesante nada más. Hasta aquí yo. Gracias, Demián. Sigue, sigue. Buenas. Sí, una cosita más que estaba viendo, a ver si no se me había pasado, la cuestión sobre las epistemologías del sur, ¿no? Que son la construcción de cómo conocer el mundo, históricamente los saberes de los pueblos originarios, los saberes de periféricos a las grandes potencias han sido como eh, caracterizados o jerarquizados a un nivel inferior y no tienen el estatus de un conocimiento universal, ¿no? Entonces, eh, todo ese desarrollo de la interculturalidad como un proyecto también epistémico, ¿no? Es también eh, muy fructífero en el campo educativo, en el campo de las ciencias sociales. Yo porque soy docente, ¿no? Y bueno, también estudié en un tiempo en un seminario y me gusta todo esto de la teología de la liberación. Me gustó mucho también la clase de la semana pasada, ¿no? Entonces pienso que está bueno estas discusiones, ¿no? Em, conocer el mundo a partir de los saberes ancestrales, ¿no? Que históricamente han sido marginalizados. Em, Creo que también es una otra forma de habitar el mundo y de relacionarnos con los otros. Eso solamente. Muy bien, Ezequiel, gracias. Sigue Leo. Eh, Hola, como siempre la cámara no funciona. Bueno, Santi, bueno, muy bueno, un buen pantallazo. Eh, Vos estás difundiendo en diferentes ámbitos el tema de la filosofía de la liberación, los que la hemos recorrido así en forma tangencial y tenemos otras formaciones. eh, por lo menos en mi caso, en un ámbito totalmente distinto que es la genética forestal. En los cursos que doy en el país y afuera en el extranjero trato siempre de meter algún concepto porque me parece que es fundamental para que realmente se haga ciencia en forma independiente, ¿no? Hay contradicciones muy grandes en la ciencia hegemónica sobre los conceptos de precisión y de exactitud. El método analítico nos permite, principalmente en las ciencias biológicas, justamente orientarnos mejor. Pero la pregunta es, ¿se está pensando en una estrategia de difusión, independientemente de lo que vos hagas individualmente, que es muchísimo? Digo, hay gente que se junta como para decir cómo podemos meter estos conceptos en distintos ámbitos de militancia, académicos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, gracias, Leo. ¿Alguien más? No sé si está levantando la mano, iPad, pero está silenciado. Bueno, Yo se me llamo Jerónimo, pero no sé cómo cambiarlo de no iPad. importa, no importa.
Ya la No, tecnología te absorbió la tecnología, quedaste subsumida en la tecnología. y me parece una pérdida de tiempo ponerme a buscar eso. Soy Jerónimo, y soy de Trelew. Este, yo creo, me parece, que desde el surgimiento de Nación como tal, estas dos vertientes, digamos, del campo nacional y popular, como del sector oligárquico y aristocrática, vienen en cortocircuito permanente, en una interferencia que es, este, depende del momento y del auge de masas, quién detenta el poder y qué hace con él. Toda esta forma de que vos lo sistematizás, el pensamiento filosófico, tanto basado en la teología de la liberación, lo que veíamos en la clase pasada del Concilio Vaticano II, en mi caso, que tengo unos cuantos añitos, es una práctica real. O sea, empezamos a militar allá por los 13, 14 años en la acción católica, que era bastante derechoso, pero era un paso adelante. Después, con los curas del tercer mundo, arribamos a la villa. O sea, fue una práctica permanente y entró en colisión con todo esto. Y el pensamiento de si hay una filosofía nacional, independientemente o sudamericana, independientemente de Korn y todos los demás, es una manifestación expresa de eso. Y es el único camino posible que tenemos para llevarlo adelante. Y el cauce que en este momento lo está llevando adelante hasta que surja algo distinto es el peronismo, independientemente de quiénes sean las conducciones del pejotismo y toda la historia que todos conocemos, que es una historia oscura y plagada de traición. Pero digamos, a nivel de lo que es la base del peronismo, a nivel de la recordación, hoy es el Día de la Resistencia, hoy es 9 de junio, y no es historia eso. Eso se entronca hasta, si vos querés, en una práctica política como la que hizo el Domingo Grabois. O sea, es una práctica política que podés establecer un paralelo con el operativo Cóndor. Vos decís, tiene diferentes magnitudes. Sí, tienen diferentes magnitudes, pero son todas jalones de una lucha que en determinado momento tiene que arribar a un cambio, porque del sistema mundial, o sea, lo que puede venir es una profundización de la dependencia. No puede venir otra cosa. Hay teorías, la del griego con el tecnofeudalismo y toda la historia. Bueno, viste, qué sé yo, es digresión eso. Pero son esas dos teorías que acompañan nuestra historia, una guerra civil que duró 50 años y que todavía no logramos establecer cuál es el camino. Y hay un enemigo concreto, vos agarrá y fijate. Hay un montón de gente que te sigue votando, algo inconcebible, ¿no? Que te sigue votando al mileísmo. Y todos sabemos que Milei no es Milei, sino que esconde todo un proyecto detrás. Entonces, de este lado, bueno, indudablemente habrá que reforzar ese camino, profundizarlo y encauzarlo. Cada cual desde su lugar, cada cual desde su punto, cada cual desde su ámbito de militancia. Pero no transigir en eso, o sea, no es una pregunta, es un pensamiento. Bueno, pues si querés opinar sobre eso. Y yo después te puse algunas cositas ahí en el chat, ¿no es cierto? En la Alianza para el Progreso, vos citás. Bueno, la película Estado y Sitio, cuando los tupamaros se lo llevan a Dan Mitrione, Dan Mitrione la gente lo hacía, fue una forma de penetración. Era una forma de penetración en América Latina. Kennedy no era el chico bueno que todos tenemos. Las miradas de la explotación. Bueno, podés hablar de Catavi siglo XXI, pero también podés hablar de Germinal de Solá, ¿no es cierto? O sea, la explotación y la subordinación social es algo que excede a América Latina. Pero bueno, tenemos bastante con América Latina, ¿no? Nada más. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Alguna compañera?
estamos, bueno, pues seguramente ya se empieza a responder, seguramente ya nos vamos hasta el final de la clase. Bueno, les agradezco sus reflexiones, sus interrogantes. Y bueno, en relación a lo que decía Demian, efectivamente hay un déficit de conocimiento histórico. Quien lo sintetiza muy bien, como saben, es Rodolfo Walsh, en aquella cita tan bonita, ¿no? De que hasta los sectores populares somos despojados hasta de nuestra historia, ¿no? El problema es que yo lo que veo como problema de la etapa actual, de las últimas décadas, no sé, no quiero poner una fecha porque no se trata de fechas, sino de un momento epocal, es que desde nuestro campo despreciamos el estudio histórico y terminamos avalando esa ignorancia histórica, ¿no? Fíjense que hasta Escalabrini Ortiz ya hablaba de la ignorancia planificada, ¿no? Como una política de parte de la dominación en aquel contexto británica. Y esa reflexión atravesó toda la década de militancia popular, donde la dimensión histórica era fundamental, era fundamental, era el ABC de la militancia. Y esa dimensión se tendió a perder, es una realidad de nuestro campo político. Cuando Milei empezó a hablar de historia, nos sorprendió todo, porque habíamos dejado la discusión histórica y el tipo, nos guste o no, la volvió a poner sobre la mesa. Empezó a hablar del liberalismo, del siglo XIX, y parecía que eso estaba fuera del campo de lo político, que ya no se debía hablar de esas cosas. Y el tipo lo volvió a traer a la discusión. Entonces, muchas veces creo que nos autoinhibimos como campo político y discursivo y de gestión y de acción. Pero hay que ver las raíces de eso, ¿no? ¿Por qué pasó? No tengo muy en claro por qué pasó, pero que pasó, pasó. Fíjese, por ejemplo, para mí es muy emblemático lo siguiente. Cuando en Canal Encuentro pasamos de José Pablo Feynman dando filosofía a Darío Stanraiver. Hay una diferencia fundamental ahí. Es una diferencia fundamental. José Pablo Feynman, que no era filósofo de la liberación, no lo era. Fíjense que en todos sus episodios de filosofía aquí y ahora, no hace ninguno de filosofía de la liberación. Ninguno. Pero aún así era un filósofo nacional. Era un filósofo nacional. Recorría la historia del pensamiento, de las ideas, Alberti, Sarmiento. Él era un sartreano, ¿no? Él recupera mucho la figura de Sartre, intelectual comprometido. Hace una filosofía europea, pero siempre trayéndola a la reflexión argentina y latinoamericana. O sea, realmente no estaba en la escuela de la filosofía de la liberación, pero era un filósofo que, en lo personal, me parece que aportaba mucho. Aportaba mucho. Después podemos discutir si nos gusta más o menos. Ahora, cuando eso se modifica por Darío Zeta, con quien no tengo nada personal, aclaro, no lo conozco, me parece un tipo agradable desde el punto de vista humano, pero su pensamiento filosófico es absolutamente posmoderno. Desapareció la historia, desapareció Latinoamérica, desapareció Argentina, y empezamos a hablar de la deconstrucción, del deseo, de la cosa absolutamente enfocada en el plano individual, de la propia elección. Ese giro que parece un detalle, que era un programa de filosofía en Canal Encuentro, reflejó un montón más de cosas de lo que estaba sucediendo en un movimiento que abandonó esa otra perspectiva más histórico, política, integral, filosófica, bien, que no era la de la liberación, pero que era algo, y adoptamos un discurso del presente perpetuo, que es en la posmodernidad, ¿no? El carpe diem, esa es la Claro. posmodernidad. Filosofía de época, parece. Claro, con el Como, argumento de que, bueno, los jóvenes tienen esto es lo que vende, entonces hay que hacer esto, y siempre lo que vende, y hay que darle candidatos de derecha a la gente, porque la gente quiere votar derecha, y así nos viene pasando, ¿no? O sea, el peronismo se fue desdibujando, entonces ya no sabes muy bien qué es el peronismo, ahora hay peronistas libertarios, ¿vieron? Tenemos uno de nuestros últimos candidatos a presidente, que es un alto funcionario de este gobierno, nunca hay que olvidarse de eso. Uno de nuestros últimos candidatos a presidente de la nación, no fue un concejal de una localidad, no fue un gobernador, fue no, tal cual. uno de nuestros últimos candidatos a presidente de la nación. Hoy es un alto funcionario de gobierno libertario y que además hace política libertaria en redes, o sea, no es que es una figura que está de Cayetano, con un perfil técnico, que vos decís se justifica desde ahí. No, es un cargo recontrapolítico, con un perfil súper alto, y bueno, la lógica de hay que desdibujar lo que somos. ¿Por qué? Porque la sociedad se derechiza, toda esta estupidez en la que entramos en un momento, o que perdimos porque nos radicalizamos demasiado, entonces tenemos que ser un poquito libertarios, y bueno, así nos fue y nos está yendo.
Hay provincias enteras donde estamos desapareciendo. ¿No? Los resultados electorales realmente son desesperantes. Entonces, realmente creo que hay un problema serio a tener ahí, ¿no? Y vos decías muy bien, estudiar los casos de los 60. Fíjense lo que está pasando en África. No sé si vienen siguiendo lo del Sahel. Síganlo, muy potente lo del Sahel en el África. Y permanentemente esos compañeros están yendo a recuperar la experiencia del África de los 60, los 70 y los 80, de Thomas Sankara y otros panafricanistas de aquel periodo. Es muy interesante porque hay toda una recuperación histórica, ¿no? Y fíjense que creo que un rasgo que lamentablemente caracterizó nuestra recuperación histórica, y creo que lo digo hoy, no estoy juzgando desde afuera, lo juzgo desde adentro y preocupado por lo que sucede. Pero que es que recuperamos muchas veces, nos recuperamos desde el lugar de víctimas. Sí, ¿no? El terrorismo de Estado, los derechos humanos, que está bárbaro, porque realmente fue necesario. Pero no recuperamos el proyecto por el cual mataron a esos compañeros y desaparecieron esos compañeros. No recuperamos esa discusión política que existió en ese periodo histórico. Porque la dictadura no vino a desaparecer gente porque sí. Vino a desaparecer gente que representaba una alternativa social y política en la Argentina. Entonces, estas discusiones no las recuperamos, ni siquiera recuperamos las discusiones del último Perón, que son muy interesantes. Son muy interesantes. Lean el modelo argentino, es muy bueno. Es muy bueno. No es que estoy diciendo comprémoslo. Capaz que sí, no lo sé. Pero digo, hay una discusión mucho más rica que la que nos dimos. Mucho más rica. Entonces, incluso cuando recuperamos la historia, nos posicionamos desde la posición de víctima y luego entramos en la victimización posmoderna y ya no salimos más de ahí. ¿Viste? Entonces, si queremos volver a hacer una alternativa, tenemos que hacer un proyecto de ofensiva. Milei es un proyecto de ofensiva. Es un proyecto de ofensiva, mucha sí de ofensiva, ¿no? Tiene una iniciativa permanente. Estamos siempre contra las cuerdas. Reformuló el lenguaje de la política, reformuló las lógicas de la política. Lo que nos decían que no se podía hacer, Milei lo está haciendo. No se podía pasar por encima del Congreso, no se podía pasar por encima de las leyes, no se podía pasar. El tipo pasa por encima de todo, tiene decisión política, tiene huevos, hay que decirlo como es. Y nosotros estábamos siempre, no, bueno, que la institucionalidad, que qué va a decir no sé quién, y qué va a decir no sé cuánto, y así anduvimos. Entonces, hay que refundar una política, hay que refundar una historia, hay que refundar un proyecto. Realmente estamos tocando fondo. Yo no sé si podemos tocar más fondo todavía, creo que sí. Creo que podemos caer más abajo todavía. Lamentablemente lo digo. Porque no veo que esta reflexión, que sí existen muchos ambientes de discusión de base como este, existe, no veo ese reflejo en la superestructura. Salvo algunas figuras, como mencionó el compañero, de Grabois o algún otro. Pero no está esa reflexión. Yo digo un poco irónicamente, pero lo digo en serio. ¿Quién va a ser nuestro Papa Francisco? Porque Francisco, hacia adentro de la iglesia, inició un proceso reformador impresionante. Entonces, necesitamos iniciar un proceso reformador, necesitamos iniciar un proceso de discusión seria, profunda, sistemática. Necesitamos repensar las estructuras de discusión, aprender de Uruguay con el Frente Amplio, aprender de Brasil con el PT, aprender de México con el Morena, dejar de creer que somos el centro del mundo y que la tenemos clara, porque nos está yendo para el orto. Muy mal. O sea, no estamos y no es que, sinceramente, le digo, ojalá fuera distinto, pero creo que, aunque supongamos que Axel sea la nueva conducción y puede serlo, tiene todas las condiciones, no veo un cambio de matriz. Veo un gran gestor, un gran compañero, con una ética que no tengo nada que decir. Realmente tiene muchas condiciones, pero no ves un cambio de matriz. Puede ser un buen gestor nuevamente. Y en un país dependiente, por más que hagas una buena gestión, no vas a responder a las demandas estructurales de la población, porque eso caracteriza la dependencia. Entonces tenés que romper, tenés que chocar, tenés que pelearte duro. Y para pelearte duro necesitas bases movilizadas, conciencia, formación, organización. Si no tenés eso, ¿cuál es tu factor de poder? Estas discusiones no las teníamos, no las teníamos. Creíamos que el factor de poder era tener mayorías en el Congreso. El factor de poder son organizaciones, movilizaciones, conciencia social. Fíjense, incluso un país como el tan golpeado y tan sufrido y como es Venezuela o la propia Cuba, ¿no? Pero Venezuela, el trabajo pedagógico que hacía Chávez, que hizo que, a pesar de lo que ha Se, pasado en pi- Venezuela, que han pasado mil cosas y no estoy se, haciendo un juicio de valor, se pierde, Santiago. ¿se corta la transmisión?
Yo escucho bien, ¿eh? Ah, bueno, Puede bueno. ser la red del Bueno, y compañero. paso Sí, a sí. lo último de Demian porque si no me voy por las ramas. Lo de la transición hegemónica efectivamente es así. De hecho, a veces seguimos hablando de la tercera posición, que fue un planteo adecuado a un mundo bipolar. Hoy estamos en un mundo multipolar. Entonces, es distinto el planteo, porque ni siquiera es China-Estados Unidos solamente. Hoy tenés un mundo multipolar, donde tenés actores de enorme peso, como India, como Rusia, como Turquía, como la propia Europa, que va a ir encontrando su personalidad en este mundo multipolar. Ahora el África se levanta, ¿no? Es decir, en la propia América Latina tenés una multipolaridad hacia dentro de América Latina, con México, con Brasil. Entonces, tenemos que pensar una filosofía política para un mundo multipolar. Comparto después todo tu análisis. Efectivamente, hay un margen de posibilidad para proyectos soberanos, esto está claro. Sí, ha sido estudiado muy bien por Marcelo Bullo y otros autores, ¿no? Y en las transiciones hegemónicas están las posibilidades de proyectos de mayor autonomía relativa, ¿no? Así que, y esta es la gran preocupación que tenemos, ¿no? De que en este mundo multipolar pareciera que Milei va en un sentido absolutamente contrario, o mejor dicho, adoptó una estrategia de acoplamiento ciego a uno de los polos de esa multipolaridad, que es el polo norteamericano, que es un polo que todo indica estar en decadencia, ¿no? Entonces, en su decadencia, lo más lógico es que nos arrastre. Por eso hay cierta sensación de desesperación. En relación con lo que decía Ezequiel de las epistemologías del sur, bueno, ahí el gran autor, por supuesto, es Boaventura, ¿no? De Sousa Santos, gran referente del planteo de las epistemologías del sur. A mí hay cosas de Boaventura que me gustan, parecen interesantes. Me gusta su análisis del derecho, esta cuestión de lo abismal, toda esta cuestión me gusta. Después él quedó ahí pivoteando un poco entre una posición más posmoderna, ¿no? Parecen de la mano de Alicia, la idea medio de la especie de tribus, ¿no? De la cosa medio fragmentaria que a mí no me termina de cerrar. Y creo que en general su planteo es más pobre que el de la filosofía de la liberación. Más allá de eso, es un autor que aportó mucho. Y creo que no debe ser cancelado, ¿no? Como está siendo cancelado en los últimos años. Parece que es un autor que aportó mucho y de hecho el propio Dussel y en general los autores latinoamericanos lo citan mucho, ¿no? Por sus investigaciones. Pero no encontrás en Boaventura un planteo integral como encontrás en la filosofía de la liberación. Es un planteo más abocado a esta cuestión de los saberes, ¿no? Y bueno, la dimensión epistemológica, propiamente dicha. Y efectivamente, un poco lo dije, vos haces mención a los otros conocimientos. Esto está en la matriz de la filosofía de la liberación. Piense que si se recupera la tradición latinoamericana, naturalmente tenés que hablar de lo amerindio. Pero quiero decir algo que lo dije al pasar y que lo quiero reforzar, ¿no? Cuidado con el folclorismo, ¿no? Cuidado con la exotización de, de la alteridad. Yo veo un riesgo ahí, y es más propiamente posmoderno, porque en estos autores no estamos cayendo en una especie de ¿cómo decirlo? De una alteridad que nos mueve a curiosidad, pero que realmente no representa una alternativa para nuestro tipo de vida, ¿no? Y yo veo muchas veces, por ejemplo, y lo he discutido con una compañera de mi grupo que está en esa línea, que aparece esta cuestión de, bueno, yo rechazo todo lo moderno y quiero la medicina alternativa y rechazo todo lo que tenga que ver con Occidente. Entonces yo le digo, bueno, esta compañera tiene varios hijos, ¿no? Y le digo, bueno, pero tu hijo necesita un trasplante. Bueno, le vas a hacer una anestesia y vas a ir a buscar un trasplante, porque eso está toda la ciencia y la tecnología occidental incorporada en eso. Ah, bueno, pero sí, bueno, entonces parar a mano. O sea, no somos antimodernos. O sea, por supuesto, reconozco y está buenísimo que apeles a medicinas alternativas en la medida en que eso representa una crítica al modelo farmacológico dominante, está perfecto. Por supuesto que sí, vamos para adelante. Una medicina holística, vamos para adelante. Pero eso tiene que ser integrado, lógicamente, con lo que Occidente tiene para aportar a eso. Porque Occidente también es una tradición de pensamiento, ¿no? Pero creo que tiene que ser un diálogo, no una imposición que a veces veo que en los hechos es falsa. Porque estas personas que dicen, no, bueno, pero rechazo lo occidental y me quedo
en lo alternativo. Y la verdad es que después en el tipo de vida que llevas adelante no se cumple, no se verifica y no es consecuente con todo tu sistema de vida. Y no representa una alternativa para la población tampoco, siendo sincero. El tema es ver en ese diálogo de saberes qué pueden enseñarnos distintas concepciones, que no son solo las indígenas, ¿no? También está la tradición de las grandes religiones del mundo, que tienen acumulaciones milenarias de conocimientos, tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para enseñarnos. Incluso la propia Es tradición como, cristiana, ¿no? Sí, Karina. es como pensar que no todo es absoluto y, y todo es relativo. Hay que hacer regionalidad, no sé cómo expresarlo, desde un punto de vista económico con algunos países, identificación más de la coyuntura social con otros y empezar a revisar esas cuestiones porque no todo es absoluto, Mira, como yo tal lo vez que era veo antes. con alguno de esos discursos es que esto que yo digo de lo folclórico, a veces es una especie de discurso ideológico. Y la filosofía de la liberación no tiene nada que ver con eso. La filosofía de la liberación es praxis, es compromiso, es método, Sí. no es una ideología que encubre un modo de vida que sigue siendo el mismo de siempre. O No, sea, y aparte, a partir vos de no la incorporás práctica se hace creencias el en tu vida conocimiento. que no hacen sistema, es decir, es muy difícil. No funciona así el ser humano, ¿me explico? Vos podés Ujú. simpatizar con algo, pero que pertenece a otro universo cultural. Entonces, si vos, por ejemplo, te vas a hacer una conversión al budismo, por darte un ejemplo, una cosa es vos practicar el yoga, que es fantástico, por supuesto, es fantástico. Bien, hasta Perón practicaba yoga, no sé si sabía. Es fantástico. Y uno puede aprender muchísimo y hay mucha filosofía alrededor de eso en cuanto al autocontrol, la meditación, el conocimiento de uno. Es fantástico. Ahora, yo no puedo decir que porque haga yoga soy budista. Porque ser budista No, implica tal cual. formar parte de un universo cultural simbólico muy profundo, muy ancestral. ¿Podés convertirte? Probablemente sí, ¿eh? No estoy diciendo que sea imposible hacer una conversión. Pero si vos te convertiste, todo tu sistema de vida tiene que alterarse en función de esa conversión. Cambia, claro. ¿Entiendes? Es como una Sí, persona que tal se cual. convirtió al cristianismo desde otro ámbito, por supuesto. Pero hay todo un cambio integral. Lo bueno, porque haces yoga 2 veces por semana, no podés decir que sos budista. ¿Me explico? Exacto. Y también la conversión Ujú. implica hasta la ideología, para mí es una conversión. Ojo, si yo digo, vos vas a ser peronista, tal como lo pienso yo, implica una conversión. O sea, esto es muy de Francisco, pero bueno, amo a Francisco. Es una conversión, o sea, vos tenés que ser coherente, desarrollar un sistema de vida coherente con los valores que están en esa doctrina. Eso también un poco se ha perdido en toda esta discusión que teníamos antes, ¿no? ¿Qué implica creer en la justicia social? ¿Implica llenarse la boca e ir a elecciones para ganar un puesto? ¿O implica realmente ejercer la justicia social también en los ámbitos de tu vida cotidiana, en tu barrio, en la vía pública, en tu trabajo, en tu familia? Qué es ser justicialista? Lo mismo podría decir de un marxista, ojo, ¿eh? Lo mismo de un cristiano. Sí, creo que es preciso Claro, trabajar esa lo dimensión mismo de. que un Perdón, liberal déjame, libertario que Karina, te si ya cierro dice, y después de última sí, agregar. Después, lo que decía Leo. Leo, me parece fantástico tu trabajo, no sé si te fuiste, no estás ahí. Sobre genética forestal, parece súper desafiante lo que estás haciendo de pensar la genética forestal desde estas matrices de pensamiento que venís incorporando en los últimos años. Te felicito y te agradezco ese trabajo. Yo un poco lo hago, vos lo sabes muy bien, también para pensar la política científica y tecnológica. Y fíjense que parece que fuera un ámbito completamente distinto. Pero sin embargo, es preciso pensar la política científica y tecnológica o la genética forestal o lo que se les ocurra situados. Que no quiere decir que la genética va a funcionar distinto en América Latina que en Asia, como a veces nos chicanean, ¿no? O que la aritmética va a ser distinta, ¿no? En América Latina o en Asia. Seguramente hubo en otra época sistemas matemáticos paralelos o distintos, ¿no? Pero hoy ya, digamos que hay reglas más o menos homogéneas, aceptadas internacionalmente. No se trata de eso, pero sí de pensar los usos, los para quiénes, los diálogos con otros saberes. Bueno, hay un montón de imbricaciones de eso, ¿no? Y en el caso de la política científica tecnológica, bueno, son mucho más claros aún que en el caso de la genética forestal, que evidentemente tiene una carga de ciencia dura mucho más fuerte. Así que nada, celebro ese aporte tuyo y
Me parece súper interesante. Y en relación a tu pregunta más estratégica, de si hay alguna estrategia de difusión, te diría que varias, y el éxito de eso está por verse, ¿no? El propio Dussel se planteó una estrategia. Dussel creó en los años 80 la AFIL, la Asociación de Filosofía y Liberación. Después hubo otras asociaciones, ¿no? Está la ASOFIL, Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, que están fundamentalmente referenciadas en Mario Casalla, y después hay algunas otras. La AFIL, que es a la que pertenezco, sé que también estás vos, Leo, eh, desde mi punto de vista tuvo un éxito limitado. Y creo que tiene que ver con limitaciones del propio Dussel en la construcción de la AFIL, en cómo él la pensó a la AFIL, y tras su muerte, lo que pasó con la AFIL, que se fue disgregando en rupturas y peleas, o sea que ahí hubo un problema, creo yo, de carácter organizativo y en la impronta que le dio el propio Dussel a la AFIL, que no es motivo aquí para analizarlo, no es el lugar. De esa experiencia surgió en Argentina la CEFIL, la Comunidad de Estudios en Filosofía y Liberación, que es un espacio que hoy estamos construyendo, que básicamente promueve la filosofía de la liberación a partir de una diplomatura que ya va por su octava cohorte. Este año arranca la octava cohorte en poquito tiempo y que viene formando ya hace unos cuantos años a docentes y gente que hace filosofía de la liberación en distintos ámbitos, ¿no? Después tenemos la experiencia del Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, más reciente si ustedes quieren, tiene apenas 3 años, donde el foro lo que hace es articular más de 70 cátedras, grupos, institutos, comunidades como la CEFIL y otras, en la propia Fundación para el Desarrollo Humano Integral, sé que hay compañeros acá de Argentina Humana, forma parte del foro, en fin. Y el foro creo que por primera vez se constituye como un espacio que empieza a plantearse estrategias en el sentido de lo que Leo está planteando, ¿no? En nuestra última asamblea que le hicimos al finalizar el Congreso, el segundo Congreso, nos planteamos 5 campos de disputa: lo digital, lo educativo curricular, bueno, son 5 campos, y ahí se empieza a plantear un esbozo de estrategia. Más allá de eso, sinceramente no conozco y creo que no hay. Yo hace muchos años en esto. Hay algunas redes de cátedras, hay una red de intercátedra de filosofía argentina y latinoamericana, pero es poco lo que hay. Es poco. Y fíjense que estamos hablando en el 2020 y pico, ¿no? Es decir, eh, de todos modos, como signo positivo, esto lo he hablado con gente como el propio Enrique del Percio, que algunos de ustedes conocen, que son referentes en estos temas, y otra gente me ha dicho, mira, en los años 90 u 80 éramos mucho menos de los que somos hoy, ¿eh? O sea, se viene acumulando masa crítica. Y hay, en particular con estos temas de la filosofía de la liberación, en los últimos 10 años, le diría que ha habido como una explosión de interés. Realmente, hay mucho interés. En el caso argentino en particular, creo yo, vinculado a la crisis del movimiento nacional, hay como una búsqueda muy fuerte hacia el lado de la filosofía de la liberación, que lo venimos viendo porque cualquier cosa que haces de filosofía de liberación se llena. Hay un interés por la obra de Dussel, o sea, hay como un reencuentro con esa tradición que sinceramente en Argentina no había hecho pie ni en los sindicatos, ni en el peronismo, había muy poco vínculo, salvo en algunos autores más vinculados al peronismo, pero que uno no veía que tomen la filosofía de la liberación luego sindicatos o movimientos como una guía para su actuar, como sí lo ves en otros países. Eh, Fíjense que, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Hubo un vínculo entre Dussel y Chávez, entre Dussel y Evo, entre Dussel y López Obrador, o sea, el tipo estaba en diálogo con todos. Y en Argentina eso no existió. Si no hubo un vínculo Dussel-Cristina, o eso no estuvo. No era una necesidad, ni se veía como una necesidad, en fin. Creo que hoy empieza a moverse algo, vamos a ver si llegamos a tiempo, estamos ahí haciendo el esfuerzo. En eso estamos. Y para cerrar, las preguntas del último compañero de los aportes, no fueron preguntas de iPad, no recuerdo su nombre, dijo esto de las dos vertientes. Vos sabés que vengo pensando mucho en esto. Ahora voy a iniciar un ciclo en el podcast sobre proyectos nacionales. Y descubrí un autor que me está interesando mucho, que es Gustavo Sirigliano, quizá alguno de ustedes lo conoce. Pensador que trabajó mucho sobre educación, filósofo.
Y yo lo ubicaría dentro de la tradición de la filosofía de liberación, no sé si él se ubicaba ahí, ya falleció. Pero tiene algunos aportes muy interesantes para pensar esto que trae a colación este compañero, en un libro que publicó Siccus, que se llama El Umbral, del año 2008. Lo tengo en PDF, si les interesa se los puedo pasar. Es muy interesante el libro, es muy caro, es muy grande el libro, sale 50.000 pesos, 60.000. Pero tengo el PDF, es muy barato, se los paso gratis. Y tiene ahí Cirigliano un texto que me pareció fantástico, que se llama Metodología para un proyecto de país. Donde él plantea una serie de principios y corolarios. O sea, una cuestión muy lógica, muy de análisis lógico, pero que está muy bueno. Y vengo pensando en esto porque alguna vuelta tenemos que darle. O sea, esta idea de la bipolaridad argentina y cómo nos venimos destrozando mutuamente. O sea, tenemos que darle una vuelta. Si ustedes se fijan, incluso el último Perón, cuando lee el modelo argentino, es la gran preocupación de Perón, es esa. Es la gran preocupación de Perón. Y efectivamente creo que es así. O sea, tenemos que de algún modo superar esta bipolaridad en la que estamos inmersos. No diría desde el 45 o del 55, de mucho antes. O sea, la propia guerra de independencia termina siendo una batalla campal entre compañeros de armas, ¿no? Sí, los mismos compañeros de armas que habían peleado juntos contra los españoles, se van los españoles y se empiezan a masacrar mutuamente. Esto fue así, esto fue así. Y no es que unos eran traidores y los otros eran no sé qué, es muy simplista. Ya a esta altura tenemos que darnos cuenta que es muy simplista el escenario. Es muy simplista, es muy simplista. O sea, la historia no está compuesta de buenos y malos. Pero tenemos que ver cómo logramos, de algún modo, y ese ver tiene que salir de nosotros, porque hay un bloque, un sector de la sociedad para quien la única política es eliminarnos. Esto es así. Y esto es un gran problema para lo que estoy diciendo, ¿no? Es un gran problema para todo el planteo de la alteridad. Cuando vos tenés enfrente, hay un sector social que quiere eliminarnos de la Argentina hace 70 años o más. Y nos quieren borrar del mapa. Nos quieren borrar del mapa. Nos quieren hacer desaparecer, literalmente, ya lo han hecho y lo quieren volver a hacer y borrar nuestros símbolos, borrar nuestra historia, cerrar el Instituto Perón, meter la presa Cristina, o sea, cualquier cosa, no importa, lo que sea. Entonces, realmente esto es como una zona límite en función a, bueno, ¿en qué posición te deja? ¿No? Porque te deja o en la posición de que vos tenés que hacer lo mismo, que es una opción, pero ya hemos visto que lo reprimido retorna, ¿no? O sea, algo de eso sucede. Vos querés reprimirlo y retorna y vuelve, y vuelve. No, no sé qué vuelta darle. Hay que pensarlo mucho a esto. Hay que pensarlo mucho. Porque además las opciones políticas y los liderazgos que han intentado ir por un camino del medio han fracasado. O sea, no encuentran arraigo social. Es como que la propia sociedad, nosotros exigimos polarizar. Hay algo ahí que no logramos resolver. Una especie de idiosincrasia argentina. Sí, pero que va más allá del peronismo. Que antes del peronismo ya pasó. El peronismo se hizo eco de heridas centenarias. Pero tenemos que ver cómo, y hay algo del planteo de Grabois que me gusta, que es esta cuestión del humanismo. Me parece que él ahí corre el eje de un modo muy inteligente, que no sé si todavía captamos la inteligencia de ese movimiento. Es decir, si yo me paro muy fuerte desde el peronismo, ya hay un sector de la sociedad que es profundamente antiperonista, que mamó el antiperonismo desde la cuna, y seguramente todos conozcan algunos casos de esto, ¿no? Que ya no es un hecho racional. O sea, no es que rechaza el peronismo porque el peronismo es intervencionista. No, no. Lo rechaza de la cuna. Lo mamó de chiquito. Y no hay forma de que cualquier cosa que huela a peronismo sea aceptada. Todos conocerán casos de esto. Y es un sector importante de la sociedad argentina. Yo tengo gente en mi familia, todos tendrán ahí. Es muy difícil, si vos te parás del peronismo, poder dialogar. Te bloquean, es como el bloqueo del teléfono, ¿no? Te cancelan. Entonces, el giro que hace Juan de decir, mira, humanismo, defendamos lo humano, vamos a una cosa más básica, Argentina humana, en definitiva está diciendo lo mismo con otro nombre, porque Argentina justicialista y Argentina humana es lo mismo. Pero él hace un giro ahí que me parece muy inteligente, en busca de volver a lograr construir mayoría social, romper
lo que él dice en una entrevista que me pareció muy claro, que dice, la identidad política más fuerte de la Argentina no es el peronismo, es el antiperonismo. Pareció una definición muy precisa, ¿no? La identidad política más fuerte de la Argentina es el antiperonismo. Entonces, si vos vas con la cara de Perón y Evita, ahí es complicado, es complicado, es complicado. Y el mileísmo y los libertarios han reavivado mucho el antiperonismo en sectores juveniles que no saben nada del peronismo, pero que ya son antiperonistas. Entonces, han logrado identificar muy fuerte peronismo con ladrón, peronismo con chorro, peronismo con burocracia. O sea, han construido un sentido común en un sector de la población que es muy difícil de desandar. Entonces, yo creería, para cerrar, que el proyecto nacional por construir, por supuesto, es heredero de una historia, ¿no? Pero creo que necesitamos, en cierto modo, darle un ayornamiento a este momento de la Argentina. Y un ayornamiento no implica, ya conocerán mi pensamiento a esta altura del asunto, ¿no? No implica ni bajar la bandera, ni nada de eso, ¿no? Pero creo que hay que pensar un nuevo vocabulario, hay que pensar una identidad que permita volver a crecer. Algo de esto hay que darle una vuelta. Miren, ahora me invitaron a una charla el viernes, yo voy a, me invita a todo, no todo el mundo, me invita mucha gente de distintos espacios, yo voy a todos lados, mi política es ir a todos lados. Y veía la invitación que hicieron y decía, para volver a soñar una Argentina peronista, y yo decía, no, muchachos, yo pensaba, ¿no? Se los voy a decir el viernes, no están entendiendo nada, no están entendiendo nada. El propio Perón lo entendió cuando dijo, ¿no? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. O sea, volver a repensar la argentinidad. Necesitamos repensarla. Creciste en una familia, pero yo crecí en una familia peronista. Los primeros libros que leí eran de Perón y de cristianismo, básicamente, y de Evita. Pero bueno, uno tiene que reconocer que eso para un sector de la sociedad es un problema. Y no es un sector menor. Entonces, cuando vos lees, por ejemplo, a Scalabrini o Jauretche o Hernández de Arregui, tenés que entender que esos autores partían de una mayoría social. Nosotros hoy partimos de ser una minoría, cambió nuestro punto de partida. La analéctica también es eso, es saber escuchar la realidad, lo que la realidad nos está diciendo. Cuando Francisco nos dice primacía de la realidad sobre la idea, es guarda con el ideologismo, guarda con el ideologismo. Si no estoy partiendo de un ideologismo, ¿me explico? La realidad me está dando señales muy claras, gente. Tenemos señales clarísimas de la realidad. Leámoslas, readecuemos un pensamiento, una propuesta, una utopía para esta época. Y reconstruimos una historia que tiene toda una serie de valores y de disvalores en esto, ¿no? Entonces, lo que dice Sirigliano, que me gusta, es tenemos que hacernos cargo de toda la historia argentina, del Chacho Peñalosa y de Mitre, porque los dos fueron la historia argentina. Me parece muy rico ese planteo, que no implica negar la contradicción, no implica negar el hecho de que efectivamente Mitre mandó a reprimir a Chacho Peñalosa, ¿no? Aunque no lo mandó a matar, ¿no? El que lo manda a matar es Sarmiento. Pero al mismo tiempo, Sarmiento es la educación popular en Argentina. O sea, esta es la paradoja. Esta es la paradoja. Y repensar la historia argentina en su integralidad creo que tiene que ver con asumir esa paradoja y lograr que esa paradoja coexista sin alcanzar los niveles de violencia a la que la historia argentina nos acostumbró. Porque hoy nos sorprendemos con Milei, pero cuando uno lee la historia del siglo XIX o del siglo XX, Milei es un poroto. Hoy la violencia política del siglo XIX o del XX. Y la violencia política estaba a la orden del día, a la orden del día. Hoy nos preocupamos porque Milei es agresivo en las redes. En otra época tomaban las armas, ya lo saben, ¿no? No lo digo en los 70 solamente. Vayan al siglo XIX. Vengo de leer la biografía de Mitre, así que estoy muy actualizado. Entonces, hay que lograr recuperar eso. Alguien decía lo de Roca. Bueno, Roca es lo mismo. Roca es lo mismo. El propio Mitre, yo me fui a leer a Mitre, porque Mitre es un poco el enemigo por antonomasia de Jauretche, ¿no? Y de toda la tradición del revisionismo. Es como el enemigo. Y yo lo pienso a Mitre hoy. Claro, ¿qué pasa? Jauretche, Scalabrini, Hernández de Arrey y todos ellos discutían con la generación del 80. ¿Bien? Porque la generación del 80 era un proyecto contra el cual, bueno, confrontaban, pero era un proyecto vivo. Hoy la generación del 80 es un proyecto muerto. O sea, hoy ya no está ni la Escuela de Sarmiento, hoy ya no está ni el Estado Nacional de Roca, hoy ya no está ni las Fuerzas Armadas que creó Roca. O sea, ya no hay nada de eso. Entonces hoy la generación del 80 para muchos pibes jóvenes es una referencia.
Alguien lo decía por ahí, vos ves los pibes, los streamers jóvenes que están haciendo el nacionalismo en redes, que muchos son muy interesantes, y están recuperando a Roca con mucha fuerza, y están recuperando esa discusión. ¿Qué hacemos? Decimos no, porque Roca mató a los indígenas, por lo tanto está en el bando oligárquico liberal y lo rechazo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No estoy escuchando el mensaje que me están dando estos pibes. Hay un mensaje ahí. Entonces yo tengo que decirles, bueno, muchachos, sí, pero no, y entrar en la discusión y abrir un diálogo. Pero lo que nos está faltando es el diálogo, ¿no? Y a veces recaemos en una especie de liturgia. Volver a soñar la Argentina peronista, volver a leer autores de hace 60 años. Ojo, yo los difundo, ¿eh? Tienen video mío para ver de cada uno de estos autores. Es importante conocerlos, pero situémoslos. Jauretche discute con la escuela normal. Hoy la escuela normal no existe. No existe. Y te diría hoy, ojalá existiera, para volver a discutir con ella. Pero ojalá existiera la escuela normal. ¿Entendés? Ojalá existiera. Discuten contra la construcción mitrista de los símbolos patrios. ¿Bien? Y está bien esa discusión en ese contexto. Hoy ojalá existiera la construcción mitrista de los símbolos patrios, que era una construcción muy fuerte, muy poderosa de la generación del 80. Pero hay que situar a los autores en la discusión de su época. Si yo traigo la discusión con Sarmiento hoy y voy a ver la escuela pública hoy y no tengo la misma situación que tenía en esa escuela, la potencia que tenía esa escuela, la imagen de la maestra, el valor que representaba la educación en esa sociedad, todo eso ha cambiado. Ha cambiado. Entonces, tengo que refundar un proyecto nacional que logre rearticular todos estos elementos en una mirada nueva. Porque también esto lo estamos viendo, la sociedad quiere votar lo nuevo, nos guste más o menos, es así. Sienten que las recetas políticas han venido fracasando y hay una búsqueda hacia algo nuevo. Entonces, hay que de algún modo hacer algún tipo de mensaje en ese sentido, ¿no? Algún cambio. Bueno, dicho esto, gente, nos veremos ya en la última clase, ¿no? Ustedes tienen una clase más con Matías, donde van a ver, creo que la discusión en torno al 2001, y ya nos vemos en el último encuentro, donde ya entraremos de lleno en la discusión actual y donde trataremos de abordar lo que creo que son las bases de un proyecto nacional hoy, que es este planteo del humanismo de la fraternidad, ¿no? Mucho Francisco y toda la tradición latinoamericana y nacional que está detrás. ¿Estamos? Bueno, Ah, buenas muchas noches entonces. gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Santiago. Santiago. Chau, chau. Noche a todos Chao, y todas. Santiago.